¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Diálogos para la Historia sin censura. Hoy un invitado muy especial, de verdad, un amigo entrañable. Antes que los temas políticos, amigo entrañable. Eloy Vázquez, arquitecto de profesión, político de vocación. Así es. ¿Cómo estás, Eloy? Bien, Raúl, estimado Raúl, pues un amigo de varios años. Okay. De varios años. Desde los tiempos de la universidad. De la universidad, más sí, allá. Sí. Bueno, en realidad, cuando yo fui dirigente de la universidad, tú todavía eras más de las... Sí, yo era macoloche. De las infanterías, ¿no? Sí, claro. Pero sí, desde entonces ya traías la inquietud. Empezábamos a participar en las actividades políticas en la prepa. Porque además tú eres de los precursores del Partido Comunista. En Oaxaca. De hecho, de la corriente de izquierda, por ponerlo en términos generales, pero sí fuiste miembro del Partido Comunista. Desde luego, sí. ¿No? ¿Eso qué fue en los 70? Bueno, yo entré en los 70s al Partido Comunista. Antes estuvimos en un grupo político estudiantil en la universidad y después, pues, ese mismo grupo se llamó Movimiento de Estudiantes Revolucionarios y pasamos a formar parte del Partido Comunista. Fíjate lo que son las cosas, y me acaba de obsequiar ahora mi amigo Eloy este libro, que son precisamente las obras escogidas, trayectoria y perspectivas, crisis política y alternativa comunista, de Arnoldo Martínez Verdugo, que además tú prologas. Sí, es decir, tuve el honor de prologarlo la vez pasada que estuve, que tuviste sí, la amabilidad de invitarme. Ya hace 3-4 meses o más. Pues en febrero. Ya antes de la pandemia, estuvo Irma Pineda. Sí. Estuvo el doctor Molina, Roberto, sí, y otro invitado. Y entonces traía yo solo unos cuantos ejemplares y no alcancé a darte el tuyo. Me diste, pero este sí. Y como compromiso es deuda, pues entonces... y déjenme presumirles que ahora sí ya está dedicado. Ya, obras de Arnoldo Martínez Verdugo, todo un personaje de la izquierda. Claro que sí, un hombre que yo digo que fue el más modesto, pero el más grande de los dirigentes de izquierda en México. Su modestia y su consecuencia lo llevó prácticamente al anonimato, porque el protagonismo de los liderazgos que vinieron, que fueron carismáticos, pues lo opacó en términos mediáticos. Cierto. Pero Arnoldo fue el articulador, el que armó las grandes alianzas de la izquierda que condujeron a la conformación del PRD en un lapso muy corto de 18 años, digamos, desde que sacó el documento de trayectoria y perspectivas, ya perfila que el partido que debe formarse en México es un partido plural, de izquierda plural, y rompe el Partido Comunista definitivamente con la concepción de la dictadura del proletariado, del centralismo democrático y otros dogmas que se traían más por imitación que por análisis concreto, y Arnoldo aporta la propuesta de un socialismo mexicano, de un comunismo mexicano, similar un tanto al eurocomunismo, en donde ya no son determinantes externas, sino justamente las variables locales las que van a determinar la estrategia y la transformación que México necesita. Y entonces es el primer programa de izquierda en serio de transformación democrática del país que se propone en el país, y lo hace frente al régimen que se caracterizó como despotismo, ¿verdad? Presidencialismo despótico de Luis Echeverría. Y en confrontación con el autoritarismo de Luis Echeverría, va formulando él la propuesta democrática, que está contenida en estos dos documentos,
en lo que le va a llamar la alternativa comunista. Formula también el planteamiento, esto es muy interesante porque forma parte de una discusión muy fuerte que hay en la izquierda y que persiste, la diferencia entre oposición y alternativa. La izquierda siempre se había caracterizado por ser opositora, porque su concepción era que había que demoler el régimen para instaurar un nuevo régimen, que muchos compañeros traen ese discurso. En cambio, Arnoldo plantea que lo que hay que hacer es una propuesta alternativa, en donde si hay cosas que se están haciendo que coinciden con la alternativa nuestra, no tenemos por qué oponernos, ¿verdad? Sino que tenemos que buscar coincidencias y construir consensos para ir avanzando en el marco de consensos, ir impulsando la alternativa de los comunistas. Esta estrategia va a fructificar en la realización de la reforma política de 1977-78, que finalmente va a concluir con el registro del Partido Comunista, que impulsa a Reyes Heroles, un tipo también talentoso, sensible a la situación del país, que analiza muy bien las determinantes que el momento está arrojando después de la lucha por la democracia, que se caracteriza desde el movimiento estudiantil y desde el movimiento sindical en los años 70. Entonces, Reyes Heroles encausa, junto con Arnoldo, con Rincón Gallardo y el equipo de Arnoldo, que es un colectivo realmente. Arnoldo encabeza un colectivo en un liderazgo democrático inusitado para los comunistas, muy similar al que estableció Lenin en Rusia y al que estableció Juárez en México durante la época liberal, en donde había distintos talentos y todos ellos aportaban en ese colectivo. Por eso Arnoldo pareciera anónimo, porque no fue más que en su campaña presidencial de 1982, cuando ya ha logrado la primera unificación de la izquierda en el PSUM, desaparece el PC, se forma el PSUM, y Arnoldo es el candidato presidencial, ¿verdad? Entonces logra cierto protagonismo, pero es momentáneo, porque a la siguiente viene una nueva fusión en el 87, y es Eberto el candidato, ya Arnoldo ya no se obstina, ya no está en la visión de que solo él puede representar la visión patrimonialista. La visión patrimonialista que sí caracteriza a los líderes carismáticos. Y la generosidad de Eberto ya la conocemos. Claro. ¿Verdad? Le da el pase al ingeniero Cárdenas para que el ingeniero Cárdenas mete el gol el ingeniero Cárdenas y se lo anula el árbitro porque era Bartlett. Qué cosas, esta es la historia. Pero además tú planteas algo que es muy interesante, que precisamente lo que dices, un socialismo con rostro mexicano o al estilo mexicano, a las condiciones sociales de México. Creo que ese es el gran mérito inicial de Arnoldo, esa visión de poder adaptarse a las circunstancias, que incluso yo diría, no sé si me equivoque, pero yo diría que incluso esa conceptualización es parte del debate del Congreso de Huastepec del PRD del 94, así es. Cuando el ingeniero Cárdenas plantea un gobierno de salvación nacional, que precisamente es planteamiento de confrontación, y Porfirio Muñoz Ledo plantea una de alternancia democrática. Así es. Entonces ahí está reflejado el discurso. Por eso los comunistas apoyamos la propuesta de la transición pactada. Exacto. ¿Verdad? Y impulsamos y ganamos el Congreso con esa postura, y esta postura es la que genera que exista en 97 ya un jefe de gobierno electo en la Ciudad de México. Claro. Y un conjunto de reformas que la transición en aquel momento propicia, como es la ciudadanización del propio IFE, que hay unas... que lleva a Goldenberg al frente del IFE, que finalmente saca las manos del gobierno de la organización de las elecciones y que conduce al triunfo de Fox en 2000. Pero yo diría anteriormente, dentro del contexto que tú estás planteando,
Aquí hay dos momentos determinantes. Una que es el 94, precisamente en el contexto del levantamiento zapatista, la convocatoria del 27 de enero que hace Manuel Camacho para la gran reforma política, que se plantea y que se discute en Barcelona, es decir, en la calle de Barcelona. Por eso es que se llama la Reforma de Barcelona, donde hay una negociación donde participan el PAN, el PRI y el PRD, con Carpizo como árbitro, donde empiezan a surgir los elementos y el andamiaje de esta gran reforma que luego se consolida hacia 96 y que viene a dar como resultado la elección del ingeniero Cárdenas como jefe de gobierno en 97. Y en el 97 la pérdida por parte del PRI de la mayoría en la Cámara de Diputados, en aquel momento estelar en que hay un gran vacío porque el PRI se niega a asumir su condición ya de oposición en el contexto de una mayoría que conformaban todos los demás partidos, que ahí creo que hay un gran mérito de Porfirio de haber logrado, conjuntamente con otros liderazgos, diríamos los liderazgos mesurados de todos los partidos, el famoso G4, que lleva a Porfirio a encabezar la presidencia de la Cámara de Diputados, al PRI a retirarse y venir a aquel vacío, pues que fue un momento tenso en el país, porque parecía que no había informe y que se habló hasta de golpe de Estado en aquel momento, ¿no? Fíjate cómo se construye la historia. Pero además, aparte de lo que tú planteas, hay otro punto que a mí sino que creo que es parte de lo que han sido las personalidades de los grandes precursores de la democracia de izquierda en este país. Lo que tú planteas como característica de Arnoldo, la humildad, la vocación democrática, el espíritu que los acompaña de verdaderamente construir, no destruir, ni tampoco ser personalistas. Podríamos decir que es la misma posición, como ya lo comentaste, que adopta Eberto en el 87-88, pero por ejemplo yo recuerdo a dos amigos nuestros que les reconozco la misma vocación incluyente, democrática, que pudiera ser la antítesis de lo que sería un comunista ortodoxo, ¿no? Uno, Gilberto Rincón Gallardo. Ah, claro. ¿No? Sin duda también hombre de sumas. Gilberto es justamente uno de los cerebros que conforma ese colectivo que Arnoldo encabeza. Digamos que la reforma política en gran medida se funda en el pensamiento también de Gilberto. Que además luego se traduce con un sentido muy social cuando crea el partido y es el partido que él encabeza y es candidato presidencial, ¿no? Sí. Gilberto le aporta a la reforma del 78 una visión pluralista, una visión sensible a los derechos humanos, una visión sensible hacia aquellos grupos vulnerables, que era un aspecto que la izquierda no consideraba prioritario. Gilberto es el que impulsa, y en el 19 Congreso del Partido Comunista se expresa en las tesis, las 50 y tantas tesis que aprueba el Congreso, que ninguna lucha es menor a otra, sobre todo porque hoy es un debate. Se piensa que la lucha por los derechos de la mujer, por los derechos humanos, por los derechos de los grupos vulnerables, son luchas subordinadas a la lucha contra la pobreza o a la lucha por el poder. Por el poder, ¿verdad? Y se desarrolla dentro de la izquierda esa visión, y es una visión atrasada, es una visión de los años 50. La visión que aporta el Partido Comunista es que todas las luchas, tanto la de derechos humanos como la lucha por el poder para las mayorías, como la lucha para abatir las desigualdades, todas tienen el mismo rango, todas tienen la misma importancia, y los triunfos que se van obteniendo en los distintos campos, la paridad de género, la no violencia contra las mujeres, el tema de los derechos humanos de los discapacitados, estos temas
La diversidad sexual. Son avances que van generando, la diversidad sexual, van generando una nueva correlación de fuerzas y una nueva hegemonía. Ese es el gran aporte del Partido Comunista de los años 70, que entrega esto tanto al PSUM como al PMS y al PRD. Y entonces esta visión permanece dentro del PRD, dentro de sectores muy importantes del PRD, pero hay un sector que decide romper porque prioriza una visión monolítica, una visión unilineal, que solo se preocupa no por el combate a la desigualdad, sino por el combate a la pobreza, que es una concepción distinta, porque el combate a la pobreza tiene que ver más con una concepción cristiana. El combate a la desigualdad es una visión más de izquierda, ¿sí? Porque la desigualdad tiene que ver con la explotación y con la opresión. Y se combaten las bases de la explotación y las bases de la opresión y la desigualdad en la distribución. Es tan diferente como que no es lo mismo una política social en donde yo genero trabajo para que tú tengas empleo, tengas tus prestaciones y por ti mismo obtengas todos los beneficios de una nueva sociedad, y aquel que dice yo soy tu papá, paternalmente te voy a dar una pensión, te voy a dar una beca, te voy a dar porque yo soy el dador, yo soy el filántropo, y filántropo soy el cristiano que teniéndolo todo, ¿verdad?, le doy a los más débiles. Bueno, eso que estás planteando además es un debate actual, porque ¡claro! Precisamente el tema fundamental de la 4T y de su política social se basa en este concepto que tú estás planteando. ¿Por qué crees que estoy en el PRD y no en otra parte? Muy bien. Antes de entrar a ese tema, nada más déjame recordar, porque ya que estamos en las remembranzas, ¡ay, qué interesante! A mí me gusta mucho platicar contigo porque tú eres un tipo muy bien formado. Es decir, y no te creas que te lo digo para darte por tu lado, porque siempre lo he reconocido y públicamente. Te agradezco. No, sí, en serio. Eres un tipo que lo que dices siempre lo sustentas en la teoría política y en la praxis política. Y encontrar una personalidad como la tuya, donde se combinan ambos elementos, es complejo, por no decir difícil, porque en la época actual del inmediatismo y del pragmatismo a ultranza y de los maximalismos, el hecho de estar consciente y formado de lo que se está planteando le pesa. Bueno, pero volviendo al tema, ya para las remembranzas, una más, porque no puedo dejarla de hacer, la de nuestro amigo Cuauhtémoc Sandoval, otra personalidad también con las mismas características: nobleza, entrega, concepción plural, incluyente, bueno para el debate. Bueno, ¿qué puedo decir de Cuauhtémoc Sandoval, nuestro amigo? Bueno, Cuauhtémoc Sandoval fue mucho tiempo el delegado del Comité Central, tanto del PSUM como del PMS en Oaxaca. Sí. Y buena parte de la conversión de la izquierda socialista en Oaxaca, del quinto lugar que obtuvimos con Javier Santiago Ojeda como candidato a la gubernatura frente a Pedro Vázquez Colmenares en 1980, al tercer lugar que obtuve yo en 86 contra Eladio Ramírez, y al segundo lugar que se obtuvo en la elección de 1989 y se ratificó en 1992 contigo como candidato a la gubernatura. Sí, tuvimos el segundo lugar. Ese trayecto del quinto al segundo lugar y a disputar ya espacios reales de lo que se denomina la alternativa de gobierno, conformar una alternativa de gobierno, se debe a la visión de Cuauhtémoc Sandoval en Oaxaca. ¿Y cuál fue la clave? ¿Cuál fue el elemento fundamental? Algo que nosotros llamamos el Sandovalazo. En aquel momento la jerga era
el Sandovalazo, dícese del Sandovalazo, Ajá. que es... Esa no me la sabía, ¿eh? No, es No, el esa arte, no me la sabía. el arte de ceder tus posibilidades reales, ¿sí? Para que pase alguien que no tiene posibilidades reales, pero que es benéfico para la unidad y para el triunfo de la causa. Yo lo quiero decir porque hay que decirlo. La COSEI solo aportaba 5,000 votos de los 25,000 que tenía el PESUM en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, y de los 80, 90,000 votos que costaba un diputado federal. Solo 5, 6,000 votos aportaba la COSEI. Muchos compañeros de México, de distintas partes, me proponían a mí que yo fuera el diputado en 82, luego en el 85. Y Sandoval siempre nos convencía de que era mejor que fuera primero Héctor Sánchez y después Leopoldo de Gives, porque eso permitía una imagen unitaria del PESUM. Y eso deflactaba, toda la virulencia y la confrontación de la competencia entre las dos organizaciones y permitía que hubiera una coalición que a nivel municipal fructificaba en triunfos. Claro. Entonces, bueno... Sí, porque en el 89 gana Héctor Sánchez la presidencia municipal. Sí, gana la presidencia municipal, pero él ya había sido diputado federal en 82. Sí, claro, pero ahí con el registro ahí del se va PESUM. dando pues este contexto de obtener mayor presencia y mayor Así es, mayor y entonces, votación. porque el Partido Comunista había apoyado a Leopoldo de Gives en 80, y Leopoldo de Gives y la COSEI eran antagónicos totalmente al PCM. Incluso criticaban la participación del PCM, etcétera. Ellos habían participado con el PPS y los había traicionado en 77 a cambio de una diputación local. Reconoció el triunfo del PRI en Juchitán. Entonces tenían una mala imagen de los partidos políticos y todo. Sin embargo, se armó la coalición en 80, se anuló la elección del 80 y se hizo del 81, donde gana Leopoldo de Gives Juchitán por primera vez. Y entonces, a nivel nacional y mundial, Juchitán es ganado por el PCM. Sí. Y a nivel local es la COSEI. Sí. Bueno, esa relación se va a desarrollar y hay una infinidad de grupos y frentes, unidades populares como la de Tlaxiaco, de Telixtlahuaca y de otros, sí, la Mixteca, que yo voy tejiendo como secretario general del PESUM, que eran antagónicos al PESUM y que sin embargo con el registro del PESUM van ganando los ayuntamientos. Sí, porque ahí se dio ese contexto. Y entonces esa unidad que se va construyendo tiene como fuente el planteamiento de Cuauhtémoc Sandoval. Bueno, ¿qué puedo yo decir de articular cediendo, claro, ganando, claro, aplicando una máxima de Lenin que decía, Lenin decía, tienes que ceder en lo principal para ganar lo fundamental. Y te decía. Es una visión dialéctica. Sí, sin duda. Seguramente los que no han visto dialéctica no entendieron nada de lo que dije. No seas presumido. Pero déjame apuntar, es decir, ya para concluir el tema de nuestro amigo Cuauhtémoc Sandoval y lo que tú estás planteando, precisamente de ese sentido que él tenía, de entender precisamente lo accesorio, lo fundamental y cómo poder hacer la suma. De hecho, en el 92, cuando yo soy candidato a gobernador por parte del PRD, esa dialéctica se aplica, porque finalmente el que iba a ser candidato era Héctor Sánchez. No necesariamente. Ya estaba muy ese es un debate que vamos a tener que dar en algún momento. Y lo dimos la noche que platicamos sobre la posibilidad de mi candidatura, porque esa se construyó en forma muy, diríamos,
circunstancial, Eloy, porque la noche que tú y yo platicamos sobre el tema, faltaban 4 días para el cierre del registro, Sí, eso sí. y 3 días después de que platicamos, cuando ya pensábamos que no había posibilidades, Lino Zelaya, que era el presidente de la Comisión Estatal Electoral, convoca una reunión de la comisión, apoyado por los partidos con los que tenían alianza, y lanza una prórroga de 15 días para el registro del candidato a gobernador, que es precisamente donde se da la coyuntura. Y Cuauhtémoc, ya volviendo al tema, Cuauhtémoc Sandoval fue el gran delegado de toda esa etapa en que yo fui candidato. Pero bueno, se nos va a ir el tiempo con toda la historia. Vamos a la necia realidad. ¿Qué pasa en México, Eloy, en este momento? La crisis de la pandemia ha venido a complicar aún más las condiciones económicas, el debate político, hay todo un andamiaje de contradicciones. Morena lo está viviendo en este momento. El PRD acaba de renovar su dirigencia hace poco tiempo en una alianza interna, así lo asumo, de corrientes o de grupos. Es decir, el PRD está en condiciones de volver a tener un proyecto de nación, un proyecto alternativo, va por la unidad de las izquierdas. A ver, en 5 minutos que nos faltan, resúmelo con esa capacidad que tú tienes. No, bueno, lo que pasa es que yo soy más analítico que sintético. Nos quedan 5 minutos. Muy bien. Son tuyos. A ver, en 5 minutos te puedo decir que lo que hay hoy en México es una disputa por la nación entre el viejo régimen, que intenta restaurarse y que tiene muchas bases para restaurarse, y un régimen democrático que ha sido traicionado por segunda ocasión. Después de que Fox lo traiciona, hoy también quienes llegan al poder traicionan el régimen democrático, la transición democrática, y esta confrontación se da. Y lo voy a decir con claridad: el PRD sale bien, satisfactoriamente unificado de su proceso de conformación de una nueva dirección, porque aplica las reglas fundadoras del PRD, que son las mismas que plantea Arnoldo Martínez Verdugo y que practica la izquierda durante todos los 80s. El reconocimiento mutuo, la integración, la articulación de la diversidad, de la pluralidad, la disminución de las exclusiones. ¿Cuál es la disputa actualmente en Morena? Hay que liquidar a Marcelo antes de que se vuelva presidenciable, o hay que parar a Porfirio antes de que se vuelva un verdadero contrapeso contra Andrés Manuel. Esas son las dos visiones. Son visiones excluyentes. Si gana Porfirio, Marcelo tiene que salirse, dice un discurso, ¿sí? Y si gana Porfirio, entonces muchos también están pensando en autoexcluirse, en confrontar. Hoy hacen un conjunto de actividades completamente criticables, muchas de ellas atribuidas al PRD del pasado, porque los que están haciendo esas cosas estaban en el PRD con esa misma actitud excluyente. ¿Por qué el PRD hoy se pone de acuerdo? Porque hay reconocimiento, hay contrapesos, hay distinta valoración, y se logra la articulación. Se está aplicando la política dentro de una izquierda democrática. La visión que hay en el otro lado es la de un partido autoritario, centralizado, monolítico, unilineal, y solamente puede haber un presidente que va a ser el interlocutor del presidente de la República, y los demás van a tener que acatar. Y solamente va a haber una sola línea política, solamente va a haber una sola ideología, y va a haber una sola posibilidad de acceder a la candidatura presidencial de la sucesión.
Es decir, están conformando el nuevo PRI. Los dos quieren restaurar al PRI, las dos candidaturas que se presentan. Es el regreso del viejo régimen, con una personalidad tan importante como Porfirio, que de todos modos no puede despojarse de su ADN, y con Mario Delgado, que es un cachorro priista. Muy bien. Bueno. Entonces, esa contradicción, ese choque y el contraste con el PRD, que saca un partido unificado, es lo que nosotros, ¿qué le podemos ofrecer a la ciudadanía como PRD? Somos el partido que sabe articular a la pluralidad, y nuestro llamado ha sido desde 2009 y sigue siendo la coalición, la alianza de los demócratas de todos los partidos políticos para darle cauce a una nueva transición democrática en México. Y esta nueva transición democrática tiene que establecer nuevas reglas del juego. No quiere decir que vamos a estar casados con el PAN en una sola línea, en una visión monolítica. No, lo que queremos es instaurar un régimen democrático en México, establecer nuevas reglas, y para eso tendríamos que confluir en coaliciones para ganar la Cámara de Diputados. No para tener un grupo parlamentario monolítico, sino para que haya reglas correctas para la competencia, que no sean liquidacionistas, que no sean exterminadoras, sino que sean integradoras de la pluralidad. Entonces son dos Méxicos los que están confrontándose en todos los niveles y en todos los rines y en todas las pistas. Están confrontándose la lucha por la transformación democrática de México y la lucha por la vuelta al autoritarismo. Bueno, habría que seguir platicando sobre el tema, sin duda es muy válida la teoría, el planteamiento que tú haces, y bueno, en ese contexto evidentemente hay una verdad absoluta. El PRD salió unificado de su transición, de su renovación de dirigencia. Jesús Zambrano es una personalidad reconocida dentro de las corrientes del PRD. Le han tundido mucho. Sí, pero al final es un articulador. Pero es un articulador y bueno, Jesús y yo fuimos diputados de la 56 legislatura, nos conocemos bien, yo le tengo respeto sin duda a Jesús, y mira, en este contexto de la lucha democrática, donde debe haber, desde mi punto de vista, debe haber reglas claras, porque eso no debe perderse, reglas democráticas, me parece que el PRD en el futuro puede aportar mucho a la construcción de una mejor democracia en nuestro país. Te agradezco mucho, mi querido Eloy. Raúl, el agradecido soy yo, soy agradecido también con el público que nos ha visto, y espero pues que estos mensajes puedan trascender. Algunas cosas parecieran sueños, pero son más reales en la medida que la práctica nos las van marcando. A ver, mi querido Eloy, tú tienes también alma musical. Claro. Nosotros somos unos soñadores como John Lennon. Así es, así lo digo, ¿no? En un artículo que escribí por ¿verdad? Ahí. Somos soñadores. No, dirás que soy un soñador, pero no soy el único. Así es. Así dice, es la así frase, dice Lennon. Es la frase de Lennon en Imagine. Bueno, qué gusto Eloy. Raúl, muchas gracias. De veras, ha sido, pues lo están constatando. Este hombre es un hombre que vale mucho. Además, gran amigo. Ha sido un honor, como siempre. Hay que hacer otras, ¿no? No, claro. ¿Sí? Cuando tú gustes, aquí estoy yo. Sale. Amigas, amigos. Gracias. Fue Sin Censura. Diálogos para la Historia. Termino, como siempre, convocando. Volveremos a abrazarnos. Buenas tardes.